Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros televidentes e internautas de Cantabria Directa y de Cantabria Televisión. Y se hizo la luz, y es que estábamos a oscuras, pero poco a poco se ha ido haciendo la luz. Nos encontramos en la ciudad de Santander, en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, en uno de los tesoros más importantes que tiene la comunidad autónoma de Cantabria en cuanto al mundo de la cultura se refiere. Y nos acompaña Roberto Ontañón Peredo, que es el director del Cuevas Prehistóricas y del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Este museo, que fue inaugurado en 1926, posteriormente se trasladó hasta lo que fueron las dependencias de la Diputación Regional de Cantabria en el año 41. Posteriormente, después de varias vicisitudes, pues llegó donde nos encontramos en estos momentos, en el emplazamiento del Mercado del Este. Y recientemente, pasado día 27 de enero, se firmó lo que va a ser el nuevo emplazamiento del MUPAC de Cantabria. Roberto Ontañón, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Gracias a ti por contar conmigo, José Luis, un placer. ¿Dónde estamos, Roberto, en estos momentos? Bueno, estamos en una localización muy especial. Es una sala, digamos, inmersiva, sin recurrir a las tecnologías digitales, pero una sala inmersiva en la que intentamos explicar al visitante al museo cómo evolucionó el clima a lo largo del periodo que llamamos cuaternario, que fue el periodo en el que se desarrolló la última glaciación, pero como esa época no fue una época solamente de frío glaciar, como pueden ver los niños en las películas de Ice Age, sino que tuvo oscilaciones muy importantes desde los climas más fríos a climas templados, incluso más calientes que el actual. Se lo explicamos como de forma absolutamente visual, sin recurso a ningún texto, solamente con una imagen del globo terráqueo y de la zona de Cantabria y la evolución, el avance y retroceso de los hielos, una ambientación de color más frío o color más cálido en función del periodo climático en el que estemos, e incluso, y esto es lo más interactivo, un sistema de calefacción y refrigeración que, como ahora podrán ver los visitantes, estamos en un periodo cálido, ¿no? Porque calientan dos radiadores y en los periodos fríos se pone más fuerte el aire acondicionado. Esto acompañado por una serie de pantallas en las que se muestran pues, paisajes e imágenes de la vida cotidiana de las personas que vivieron en esta región pues, hasta hace aproximadamente 11.500 años. Digamos que es una de las experiencias más enriquecedoras y más, en este sentido, reitero, interactivas del museo. El pasado día 27 de enero, Roberto, se firmó uno de los aspectos más importantes para el mundo de la cultura, pienso no solamente de Santander, sino de la comunidad autónoma de Cantabria y posiblemente de todo el Estado español. Con dragados y construcciones, el vicepresidente del gobierno, Pablo Zuloaga, firmó el nuevo MUPAC. ¿Qué siente una persona como usted que lo lleva desde dentro lo que es este museo? Hombre, siento el museo muy dentro, efectivamente, porque digamos que mi dedicación profesional principal, fundamental, no la única, pero la fundamental es la gestión de este museo, ¿no? Y entre los cometidos que los encargos que yo recibí de la administración cuando fui nombrado director, era, digamos, sacar al museo, digamos, de su tradicional postración o de los problemas que arrastraba en cuanto a sedes, que muy mejorados a partir de 2010, pero también problemáticos en la actualidad, hacia una sede definitiva, final, de la que ya no tuviera que volverse a mover y en la cual contase el museo con todas las instalaciones necesarias para poder cumplir sus funciones. O sea, no estamos hablando de un edificio que tiene que ser un edificio de autor, de un arquitecto renombradísimo, tiene que ser algo que esté por encima de nuestras necesidades, sino exactamente encontrarle un contenedor adecuado a las necesidades del contenido de este museo. Llevo trabajando desde 2013 en este empeño y, claro, llegar al momento en el que se firma ya el contrato entre el Gobierno de Cantabria y una empresa constructora para dar inicio a los trabajos de la nueva edificación, bueno, te puedes imaginar que es una satisfacción enorme y es algo que, como repito con cierta frecuencia, si me lo hubieran dicho hace 2 o 3 años, pues no me lo hubiera creído, ¿no? Todavía, porque es algo que cuando al cabo de los años sigues trabajando y ves que una y otra vez pues las iniciativas se malogran, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con la ampliación en el edificio del Banco de España, pues hombre, esto te desanima, pero digamos que cuando ves que ahí estás ya arropado por un equipo, ves que los responsables de la consejería realmente apuestan por la idea que tú les estás planteando, que no es otra que cumplir con una injusticia histórica, que es el no dotar a este museo del edificio, de las instalaciones que se merece, pues es absolutamente satisfactorio. No es el final, todavía queda muchísimo trabajo. Ahora empieza la edificación de la nueva sede, que va a ser una obra muy compleja porque el edificio es un edificio muy
de gran tamaño y además con gran complejidad técnica, ajustado a todas las normativas actuales en cuanto a sostenibilidad, digamos, bajo consumo energético, buena conservación de las colecciones, satisfacción del público. Todo eso tenemos que cumplirlo en este nuevo edificio. Yo estoy seguro que con una gran empresa como Dragados y con la dirección facultativa de la obra, que la van a hacer los que ganaron el concurso de arquitectura, el estudio en Mendoza y Partida de Barcelona, yo creo que sin duda vamos a conseguir el museo que el patrimonio arqueológico de Cantabria se merece, ni más ni menos. Además, en la Comunidad Autónoma de Cantabria y en Santander se puede decir que se han juntado dos debates. Por un lado, qué hacer con el solar donde estaba la antigua Diputación Regional o Provincial de Santander, qué se hace con ese solar, y en segundo lugar, dónde va a estar definitivamente MUPAC o hay que buscarle un nuevo emplazamiento. Parece ser que las dos conversaciones han confluido en un lugar que es la joya de la corona de Cantabria, que es Puerto Chico. Sí, a mí me parece realmente que es un final muy feliz para los dos problemas, tanto para el problema de la sede del museo en tránsito, como lo llamamos una vez, cuando cumplió 90 años, y otra, pues dar un uso a esos solares que están dando un aspecto realmente lamentable a uno de los rincones más bellos y un nodo, además, fundamental en el tránsito de los visitantes, propios ciudadanos y los visitantes por la ciudad, ¿no? Entonces, poder, por fin, dar una salida digna a estos solares vacíos desde el año 2008 y, al mismo tiempo, que el museo vuelva al lugar que ocupó durante más de 60 años, ampliándose bastante en los solares colindantes, pues es para nosotros un acto que hemos dicho de una forma quizá un poco cursi de justicia histórica, ¿no? Que el museo realmente vuelva a la sede de la que injustamente se vio obligado a salir, pero en unas condiciones muchísimo mejores, ¿no? Así que yo creo que desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la gestión del patrimonio, para el propio museo y para el urbanismo de la ciudad de Santander, que se va a dotar de un edificio que realmente va a ser un edificio singular también en nuestra ciudad y que se sumará a esta lo que va a ser, parece ya en próximas fechas, una playa de grandes instalaciones culturales. Pues yo creo que cualquier perspectiva que nos abre esta nueva sede del MUPAC es buena para Santander, para Cantabria y para todos los visitantes que vengan a vernos en general. Cuando comenzó la actual legislatura, ya por julio de 2019, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ya lo tenía absolutamente claro. Quería volcarse en un tema cultural de especial incidencia, como es una nueva dotación al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. ¿Cuántas conversaciones ha habido desde entonces por parte de lo que es el MUPAC, por parte de vicepresidencia del Gobierno? Me imagino que ha habido muchos encuentros, ¿no? Y muchas situaciones. No pretendemos que nos descubra todo, pero sí que ha habido un feeling, ¿no? Importante. No, ha habido muchas, y además es que yo soy técnico, ¿eh? Yo no soy político, o sea, yo tengo que gestionar lo que me toca en mi especialidad como servidor público que soy, y en mi caso pues es el patrimonio arqueológico de las cuevas y del museo. Tengo que decir que con el anterior equipo de la consejería ya hubo un primer impulso hacia una mejor gestión de este patrimonio, con el Plan Estratégico de Arte Rupestre que se publicó en 2017, con una serie de ideas sobre el museo que lo puso en el candelero, también con consecuencias indeseables, como aquel debate público por su ubicación, digamos, pero hubo un primer impulso, digamos, que nos hizo ver que realmente esta vez sí se iba en serio con el asunto del nuevo museo, ¿no? Pero realmente hubo que esperar al cambio de gobierno y a que el vicepresidente Pablo Zuloaga tomase este museo este proyecto como un proyecto realmente importante y que podía ser el gran proyecto cultural de su legislatura, hasta el punto que el Consejo de Gobierno lo ha llegado a declarar proyecto de interés estratégico para poder hacer así de esta manera a la financiación, y realmente Pablo Zuloaga es quien se ha puesto por fin las pilas para poder conseguir los recursos aquí y en Madrid, que es algo que todavía me ha sorprendido más, poder realmente colaborar con el Ministerio hasta el punto que el Ministerio haga una aportación dineraria efectiva para la nueva sede del museo. Y todo el equipo, hablo de Pablo Zuloaga porque es la cabeza, pero vamos, todo el equipo de la consejería. Hay que citar sin duda a Santiago Fuente, que es el secretario general de la consejería, que es un gestor magnífico, y realmente un proyecto como este tiene que tener detrás, digamos, cabezas pensantes o instancias técnicas como la mía, que lo que hace es definir qué es lo que necesitamos, cuál va a ser el discurso del museo, pero todo eso requiere el funcionamiento de toda una maquinaria técnica y administrativa que hay personas como Santiago Fuentes que son capaces de movilizar, ¿no? En la propia consejería, con el Ministerio, con el Ayuntamiento de Santander, para que todo fluya, todo se cumpla en plazos y todo el mundo coopere y en pos de un gran proyecto como este, ¿no?
tengo que hablar también pues, de la directora de Cultura, de la subdirectora, de la jefa de servicio. Todos hemos puesto nuestro granito de arena para que este proyecto salga adelante, pero realmente ha hecho falta una voluntad política decidida de hacerlo en contra del criterio de personas o de partidos políticos que veían que esto era un gasto enorme, que para qué íbamos a gastar tantísimo dinero. Y yo tengo que decir que esta legislatura es la primera vez que yo en el Parlamento he oído a todos los grupos, por lo menos también al PP y a Ciudadanos, manifestar que esto es un proyecto necesario y que había que ponerse de acuerdo para sacarlo adelante, ¿no? Fíjese, vamos con dos ejemplos. Me imagino que los conoce, por supuesto. El Museo de Arte Moderno de León, el Museo de León, o el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Dos museos que tienen índices turísticos, pero rompiendo todas las barreras pensables de cuando se hicieron esos dos centros de arte y esos dos centros de investigación también. Eso demuestra que hay turismo y que hay gente que quiere saber dos preguntas fundamentales y que son históricas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Es necesario, Roberto. ¿Y quiénes somos también, no? En un museo arqueológico como el MUPAC, digamos que el patrimonio que aquí nosotros exhibimos, o que intentamos explicar a la sociedad, les explica también en parte quiénes somos, ¿no? Cuál es nuestra propia identidad. En una comunidad autónoma como Cantabria, que recibe su nombre del nombre que le dieron los autores clásicos grecolatinos a esta tierra, a esta parte del norte de la península ibérica, y quiénes fueron los que nos antecedieron, los que digamos configuraron una cierta ya comunidad en el cambio de era, y digamos que es una de las señas de nuestra propia identidad regional, ¿no? Esto es algo que puede interesar en términos institucionales, pero también personales, ¿no? La gente puede tener curiosidad por saber qué pasó aquí hace, pues como digo ahora, hace 2000 años, pero también qué es el arte rupestre, qué es estos objetos decorados, quiénes fueron aquellas personas que entraban a las cuevas a dejar de esa manera la impronta de sus pensamientos simbólicos, ¿no? A través de pinturas, de grabados. Todo eso realmente es una materia interesantísima, y como ha dicho el actual director científico del Museo de Evolución Humana, Juan Luis Arzuaga, la evolución humana y la prehistoria es una gran historia que contar, y lo que tenemos que hacer es contarla bien al público para conseguir interesarle, ¿no? Está claro que experiencias como el Museo de Evolución Humana, que supuso una inversión enorme por parte de la Junta de Castilla y León, ha sido un éxito arrollador, ¿no? Y ha sido un éxito arrollador digamos, si me permites, planteando un sistema de funcionamiento que es similar al que nosotros planteamos aquí. El Museo de Evolución Humana está directamente vinculado con los yacimientos de Atapuerca. Incluso físicamente hay lanzaderas que transportan a los visitantes desde el museo a los yacimientos arqueológicos y a la inversa, ¿no? Y lo que planteamos aquí es un sistema similar. Es un museo de prehistoria que no se acaba entre las paredes del edificio, sino que se conecta con las cuevas Patrimonio Mundial que están abiertas al público, y también con otros yacimientos, pues por ejemplo de época romana o medieval, de los cuales el registro material se conserva en el museo, se puede contemplar aquí, pero los sitios originales están en la región. Es decir, se trata de conseguir que el museo sea el centro de una red que se expande por el territorio, un modelo que también plantean en Cataluña con su patrimonio arqueológico, que es lo que se llama el territorio conectado, y que el público sea consciente de la existencia de esta red territorial, y lo que haga sea no venir solamente a Santander, sino recorrer estos diferentes sitios, saber que entre ellos hay una interactividad, que si van a la Cueva del Castillo y ven allí sus pinturas y sus grabados, tienen que saber que todos los objetos que esas mismas personas fabricaron están en el museo, y por lo tanto hay que generarles el interés por venir al museo, y a la inversa, cuando vengan al museo y vean, por ejemplo, el bastón decorado de la Cueva del Castillo, que es una maravilla, que es una joya del arte mueble, que quieran saber dónde ha aparecido ese objeto y adentrarse en la cueva y ver qué más cosas se hicieron, no solamente sobre los objetos, sino también sobre las paredes de la cueva. Es decir, es un patrimonio que es único, que es un patrimonio que se extiende por el territorio de Cantabria, y lo que tenemos que conseguir con el MUPAC, con el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, con las cuevas y los yacimientos abiertos, es generar un circuito de conocimiento, de disfrute, un circuito que mejore la vida de los propios cántabros, de los propios ciudadanos de Santander, y además sirva para dinamizar las áreas rurales y contribuir también a la dinamización de la ciudad de Santander en términos de atracción del turismo. Y otra de las facetas también, porque es importante apostar por la construcción de un nuevo edificio, es investigar. Y no solamente investigar, sino la posibilidad de investigar y de apostar por la investigación. Hemos asistido aquí durante toda esta legislatura a multitud de ruedas de prensa con nuevos descubrimientos. Y eso es importante, Roberto. No, eso es fundamental. Digamos que la
la actividad investigadora es la que nutre nuestro conocimiento y es la que está, digamos, en el primer lugar de la cadena de la gestión del patrimonio, ¿no? Porque primero hay que conocerlo, conociéndolo sabremos conservarlo y sabremos también difundirlo, ¿no? La investigación es fundamental y, desde luego, el museo está haciendo también un esfuerzo grande. Esto no lo comentamos tanto de momento, pero vamos, el museo lo que quiere también el proyecto del nuevo museo no solamente es mejorar las áreas de exposición, discúlpame, sino mejorar también todo lo que tiene que ver con conservación y con investigación. De hecho, se plantea la adquisición de equipos de investigación que van a estar en el museo, pero van a estar también en los yacimientos, porque lo que queremos es poder trabajar con equipos que se puedan llevar a los sitios para que, de esta manera, que la investigación también resulte menos destructiva. Poder analizar, por ejemplo, pinturas de las paredes de las cuevas sin tener que coger un trocito, poder analizar también objetos de las colecciones del propio museo a través de diferentes técnicas de análisis, y lo que el museo quiere es, digamos, impulsar su actividad investigadora también. Nosotros ahora mismo recibimos cada año varias decenas de investigadores que vienen de otros países o de España a consultar nuestras colecciones. Tenemos colecciones que son de las más consultadas de yacimientos paleolíticos de España, sin duda alguna, ¿eh? Podemos aquí compararnos con el Museo Arqueológico Nacional, por ejemplo. Y lo que queremos es mejorar el trabajo de esos investigadores, pero también generar investigación propia o en colaboración con la universidad, con la que ya trabajamos en diferentes aspectos, también en la impartición de algunas asignaturas. Y lo que queremos con todo esto es que la investigación arqueológica en Cantabria, desde el museo, reciba también un impulso. O sea, el futuro museo no es solamente un nuevo edificio muy bonito en el centro de Santander, sino realmente es, digamos, subir un orden de magnitud toda la actividad del museo, tanto la de conservación como la de exhibición, pero también la de investigación. Tenemos un patrimonio generosísimo, y tú has mencionado ruedas de prensa. Es que tenemos sitios en Cantabria, siempre hablamos del Lago de la Garma, ¿no? Y eso, no quiero abusar, pero claro, es que realmente tenemos sitios arqueológicos interesantísimos en los cuales estamos asistiendo al descubrimiento de novedades que realmente en algunos casos son incluso un antes y un después en la prehistoria de Cantabria, ¿no? Pues todo esto hay que impulsarlo, y para eso, digamos que uno de los centros fundamentales tiene que ser el museo. Si mejoramos el museo en todas sus facetas, incluidos, como te decía antes, sus laboratorios y sus equipamientos científicos técnicos, pues lo único que vamos a hacer es multiplicar los retornos de esta investigación, ¿no? Y poder participar en la generación de conocimiento y luego en su transferencia a la sociedad. En las facetas en las que está dentro del MUPAC, tanto en su investigación como en las muestras que tiene en el panorama nacional e incluso internacional europeo, ¿dónde va a estar el nuevo MUPAC? ¿Dónde podría ubicarse? Bueno, en primera línea, sin duda. O sea, lo que vamos a conseguir con este proyecto es poner el museo, y no solamente el museo, nuestro patrimonio arqueológico, en la primera línea. O sea, no voy a decir que vamos a estar por encima de nadie, pero desde luego nos va a poner a la par con museos especializados en prehistoria, como el Museo Nacional de Prehistoria de Francia, el Museo de Antigüedades Nacionales de Francia, que está en París también, por ejemplo, en lo que se refiere a patrimonio del Paleolítico Superior, en arte mueble. Podremos contar con los dedos de una mano los museos que sean equiparables, no ya mejores, al MUPAC. En todo el mundo. En Europa, fundamentalmente, pero si ya, digamos, saltamos a otros continentes, en lo que se refiere a prehistoria paleolítica, yo creo que en todo el mundo. Y en cuanto a cuevas se refiere, hablaba antes de investigación, tenemos el Pendo, Monte Castillo, la Arma. ¿Dónde podemos llegar? ¿Cuál puede ser el límite de la investigación? ¿Hasta qué punto podemos conocer más al homínido en este territorio? Bueno, digamos que tenemos varias líneas hemos abierto varias líneas de investigación en los últimos años interesantísimas. Por ejemplo, hasta hace aproximadamente 10 años se daba como asentado, por ejemplo, que la primera ocupación humana de esta región se retrotraía a hace aproximadamente 120.000 años. La línea de tiempo que abre la exposición del museo marcaba en el suelo una fecha que era 120.000 años. El avance de la investigación nos ha permitido ya retroceder esa primera llegada de los seres humanos a esta región hace 400.000 años. Esto tiene dos implicaciones. Una implicación, más que duplicar el tiempo de presencia humana en esta zona del norte de la península ibérica, y además saber que los primeros habitantes ya no fueron los neandertales, que eran los que vivirían aquí hace 120.000 años, sino que probablemente fueron los que vivieron antes de los neandertales. Probablemente esta especie que ahora está un poco en discusión, pero
de momento se mantienen las clasificaciones, que es Homo heidelbergensis, ¿no? Que se documenta, por ejemplo, en Atapuerca. Serían los responsables de este depósito maravilloso de cadáveres de la Sima de los Huesos de Atapuerca, ¿no? Que a la gente le sonará. Bueno, pues en esa misma época parece que se ocupa por primera vez Cantabria, pero podemos seguir excavando en sitios como la Garma y podemos llegar quizá a épocas más antiguas. Y sería una maravilla poder, por ejemplo, documentar en Cantabria la presencia de Homo antecesor, ¿no? Que está atestiguada en el norte de Burgos, pero no en el norte de la península ibérica, ¿no? A escasos 200 kilómetros. Por lo tanto, ahí tenemos, digamos, tenemos abierta la frontera para ir hacia atrás en el tiempo, hacia la primera ocupación humana de la región. Y si nos vamos justo al otro extremo, bueno, no al otro extremo, porque el otro extremo es el presente, pero a tiempos de arqueología ya histórica, hay un aspecto cuyo conocimiento está avanzando de forma vertiginosa en los últimos años, que es la arqueología de época visigoda. Aquí, desde principios del siglo XX, se conocía la presencia de objetos visigodos en algunas cuevas. El Mirador Alcalde del Río, al que hay que citar para todo, porque fue un pionero de la arqueología regional extraordinario, ya publica algunos objetos, lo llamaba objetos litúrgicos, algunos realmente sí que parecía que lo eran, en algunas cuevas de Cantabria, como la cueva de Cudón, por ejemplo, ¿no? Luego aparecieron otros en cuevas del sur de la región, como la cueva de los Hornucos en Suano. Algunos testimonios en algunas otras cuevas, también en la zona de Cabrales. Y bueno, hubo varias hipótesis, se pensaban incluso que eran algo más recientes, que tenían que ver con la llegada pues, islámica a la península ibérica, que obligó a refugiarse a los religiosos en ermitas, como el fenómeno de los eremitorios rupestres de Valderredible y demás. Sí. ¿No? Bueno, pues no sé si decir para nuestra sorpresa, pero claro, en una región como la nuestra, con tantas cuevas y con tanta arqueología vinculada a las cuevas, pues lo que estamos viendo es que la mayor parte del registro arqueológico de época visigótica no lo estamos encontrando en cementerios, digamos, canónicos para aquellos siglos, al lado de las iglesias, que sí se conocen, ¿no? El Castillete de Reynosa, San Pedro de Escobedo, sí que hay testimonios visigodos de Santa María de Hito, sobre todo al sur de la región, pero lo que estamos encontrando es en cuevas de la zona costera testimonios, además, bastante impresionantes de, sobre todo, rituales mortuorios de esa misma época visigótica, pero que en vez de celebrarse en las iglesias, depositando los cadáveres en las tumbas de los cementerios cristianos, se desarrollan en el interior de cuevas, lo cual añade a este apartado de la investigación un cierto aire enigmático, ¿no? Y un enigma que tenemos que resolver a base de investigación, pero ya llevamos testimonios de varias decenas de personas que en aquella época, en vez de estar ocupando una tumba en un cementerio, están en la cueva de Río Cueva en Entramasaguas, o en la cueva de las Penas en Mortera, o en la cueva de la Garma en Ribamontana al Monte. Y esta es otra, digamos, de las fronteras actuales de la investigación. Pero estamos abiertos a cualquier cosa. Así que... Para concluir, tan solo dos cuestiones más. Recientemente ha tenido el MUPAC de Santander la visita del ministro de Presidencia, conociendo lo que es la exposición Frente Norte. ¿Tienen pensado algún tipo ya de exposición más? ¿Si nos puede adelantar algo, Roberto? Sí, la exposición Frente Norte, si me permites, tengo que decirte que ha sido para nosotros un poco una sorpresa, fue una apuesta. Estamos en un museo de prehistoria y arqueología y ha habido gente incluso que nos lo ha dicho que no entiende o no le parece procedente que en un museo de prehistoria y arqueología se hable de la guerra civil, ¿no? Eso es un planteamiento absolutamente erróneo, porque la arqueología es una ciencia que se extiende hasta el patrimonio material en estado arqueológico de la actualidad, ¿no? O de época subactual. Y nosotros queríamos poner en valor colecciones que teníamos ya en el museo de excavaciones arqueológicas en sitios que han proporcionado restos de la guerra civil, acompañados de una documentación nutrida, incluso ya de banderas, de enseñas, de recreaciones de soldados de la época. Ya tiene un éxito tremendo, ha sido nuestra exposición temporal más demandada de la historia, ¿no? Bien, vamos a intentar este año repetir éxito, pero nos volvemos otra vez a tiempos ya no prehistóricos de la época paleolítica, sino de la época protohistórica. Vamos a hacer vamos a acercarnos a un fenómeno también interesante en la región, que es los restos que documentamos de la Edad del Hierro. La Edad del Hierro son los últimos siglos antes de nuestra era, y una vez más lo que vamos a hacer es no centrarnos en los poblados, en los castros donde vivían los cántabros, aquella gente que luchó contra Roma, sino en las cuevas también, porque las cuevas se utilizaron en la Edad del Hierro para cosas que no tenían que ver exactamente tampoco con la subsistencia, y vamos a intentar desvelarlas y mostrárselas al público a través de una exposición que se desarrollará como Frente Norte entre julio y diciembre aproximadamente. Muy bien, y ya por último, para concluir, ¿cómo tenemos que vivir los ciudadanos de Santander y de Cantabria la nueva construcción del MUPAC? ¿Cómo tenemos que ver esos momentos hasta que transcurran esos 30 meses? Me imagino que para usted... Bueno, yo obviamente los voy a ver con muchísima ilusión, ¿no? Y con muchísimo ánimo también.
los vecinos si te refieres a los vecinos de la zona de Puerto Chico donde se van a llevar las obras, hombre, yo les pido paciencia porque las obras se van a prolongar durante varios meses, durante muchos meses en los cuales pues van a sufrir molestias como restricciones de tráfico, ruidos, y eso que el proyecto de construcción del edificio tiene un apartado específicamente dedicado a reducir al mínimo el impacto sobre su entorno, ¿no? A base de no proyectar pues materiales, de hacer el menor ruido posible y demás, ¿no? Pero inevitablemente pues hay vecinos de Canalejas que verán que un tramo de su calle está cortada y tendrán que acceder por otro sitio, pues habrá zanjas, habrá canalizaciones y demás. Yo lo que les pido a los vecinos es que tengan paciencia y sean sufridos en estos tiempos, porque realmente lo que van a ver después, cuando acaben el tipo de obra, es que la zona donde ellos viven o donde tienen sus comercios se va a revalorizar de una manera estratosférica, ¿no? En términos digamos, de valor urbano, de valor de ciudad, pero en términos también incluso de valor económico, ¿no? Por lo que se refiere al valor de las viviendas, por ejemplo, de los locales comerciales que hay en las cercanías. Entonces, bueno, pues les pido un poco de paciencia y de resignación. Las obras siempre son molestas, incluso las que hacemos en nuestra propia casa. Yo cuando tengo obra en casa me desquicio por completo, pero que sepan que se va a ser para mejor, que el entorno donde ellos viven o donde ellos trabajan va a ser un nuevo Puerto Chico, que esperemos que sea realmente, cuando esté terminado, pues una delicia para todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Roberto, que es el director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, y a todos ustedes también gracias por estar con nosotros en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión. Roberto, nos sumergimos en la bola del mundo hasta que se abra de nuevo la luz, si le parece. Claro, por supuesto.